Bienvenido, profesor Acosta. Gracias, profesor Jerez. Gracias. El tenerlo a él aquí con nosotros y para ustedes es un muy alto honor, porque él, que es un historiador cubano, básicamente, ha seguido muy de cerca la vida y obra del profesor Juan Bosch y ha escrito 2 voluminosos libros relativos precisamente a ese político dominicano, a ese que fundó 2 partidos que llegaron al gobierno, los 2, y que fue un verdadero líder, un hombre que la masa lo seguía en oleadas. Y él quizás, y yo me atrevo a decir sin él quizás, que conoce al profesor Bosch más que muchos de nosotros, inclusive más que muchos que lo vienen enarbolando y que lo siguen. Bienvenido a su programa Cara a Cara, profesor. Bueno, su presentación ha sido muy generosa, yo lo decía. Realmente yo me aprecio su amistad y me aprecio estar aquí en el canal, cuyo dueño es además mi amigo también. Sí. Y para mí es un placer estar aquí conversando sobre una figura como Juan Bosch. Sí. Usted tiene razón en el sentido de que debía de ser una figura mucho más conocida en el país, sobre todo por las generaciones nuevas, ¿no? Los jóvenes, y debía de ser estudiado a profundidad su ideario y sus prácticas políticas, porque Bosch nos dejó además un ejemplo de buenas prácticas políticas, no solamente de un pensamiento, no solo fue un creador literario, que fue innovador del cuento. Gabriel García Márquez se reconoce deudor de la teoría literaria de Bosch sobre el cuento, sino que fue un hombre que aplicó en la política dominicana una serie de conocimientos muy avanzados políticos que había recogido a través de su peregrinar por el continente en el exilio antitrujillista. Estuvo, como se sabe, en Puerto Rico, estuvo en Cuba, estuvo en Costa Rica, estuvo en México, estuvo en Venezuela, estuvo en Chile, y en todos estos lugares, como si fuese una esponja, fue recopilando las mejores experiencias, las mejores formas de hacer política, desde lo que en la época se llamó la izquierda democrática, es decir, no la izquierda prosoviética estalinista, sino una izquierda, vamos a decir, más adaptada a las condiciones de América Latina, que buscaba un tercer camino entre el capitalismo salvaje y un socialismo que tenía numerosos defectos, como la historia luego demostró. Entonces, en ese sentido, lo que Bosch representó para la política nacional fue un salto cualitativo. O sea, si bien le faltaba dominio de algunos detalles de la vida nacional por los largos años que estuvo en el exilio, es lógico, pero que rápidamente se puso al día, porque esos discursos políticos que le llegaban al pueblo, que le llegaban a los campesinos, donde usaba las palabras populares como tutumpote, hijo de machepa, carro pescuezo largo, todo eso demuestra que estaba muy empapado del habla popular. Además, como creador literario, esa habla era la que nutría su obra. Pero pudo aplicar mecanismos democráticos, de organización, mecanismos de control, estilos de líder. Por ejemplo, fue un abanderado de las rendiciones de cuentas, de rendir cuentas y de informar al pueblo al detalle de cada paso que daba como presidente, incluso como presidente electo y como candidato, quiere decir, antes de llegar a la presidencia. Y en eso, bueno, por ejemplo, trató de tener un estudio de televisión en Palacio, precisamente para que todo fuera transmitido y todo fuera transparente. Entonces, esas ideas avanzadas para la época, esa búsqueda de la justicia social, ese sentido digamos, de repudio visceral a la corrupción, ese sentido de que había que hacer todo en beneficio y por la felicidad de su pueblo, ahora parecen normales, pero en la época era algo muy raro, porque se salía de una larga noche que duró 3 décadas del Trujillato, donde además era un tirano absolutista que no permitía nada que no fuera el culto a la personalidad o la exaltación de sus supuestos méritos. Y este hombre viene y dice: yo no necesito carro oficial, yo no necesito la banda presidencial, yo no necesito que me llamen honorable señor presidente, sino ciudadano presidente. Yo estoy a disposición de todo el que quiera hablar. De hecho, el primer mes de su mandato se pidieron 30.000 entrevistas.
y estaba, que por supuesto, él solo pudo atender alrededor de 2.000 personas. Pero nosotros estudiamos que dio pie a este libro, que se llama 1963, Revolución Inconclusa. Estudiamos la documentación de la Secretaría de la Presidencia de Bosch en los 7 meses de presidencia. Sí. De forma tal que sabemos, y en este libro está reflejado, prácticamente día a día, qué respondía, qué asunto atendía, qué medida tomaba, qué respuesta le daba una carta o a una persona. Y por eso es que podemos dar estos datos. Por ejemplo, de esos 30.000 solicitudes de entrevistas el primer mes, que ellos estaban trabajando, esto por una carta de Bosch a un amigo, estaban trabajando hasta 16 horas diarias, 17, 18 horas diarias, que él personalmente estaba controlando de que no se gastara más material de oficina del que se debía gastar. Hay una carta de él preguntando, por ejemplo, cuántas copias de cada oficio hay que sacar para ver cómo ahorramos papel. Wow. Contrató a una empresa norteamericana especializada en estudios operacionales de una entidad como el gobierno, buscando eficiencia, a ver quién sobraba, quién no debía estar. Rebajó el sueldo del presidente y los que más cobraban de todos los ministerios, siendo primero él el que rebajó su sueldo. No le rebajó el sueldo a todo el mundo, eso es un infundio. Le rebajó el sueldo a los que tenían un sueldo desproporcionadamente alto. Y dio el ejemplo, en primer lugar. Un hombre que no tenía casa propia siendo presidente, vivía en una casa prestada por un amigo, que sus muebles estaban comprados a crédito, que no se habían terminado de pagar cuando el golpe, que los golpistas pensaron y llevaron una comisión a la casa para que aparecieran los tesoros que iban a encontrar en la casa de Bosch y las armas, apareciera en el libro blanco del CEFA, del Centro de Entrenamiento de la Fuerza Armada, que dirigía Wessing, que fue uno de los líderes del golpe. Y está el acta de esa comisión que no pudo ser publicada en el libro blanco porque decía, aquí lo único que hay son libros, una máquina de escribir vieja, unos muebles que lo tiene cualquier ciudadano en su casa, que no tiene ningún lujo, y no hay armas, ni hay nada, ni hay oro, ni hay nada. Entonces no pudieron publicarlo y lo que hicieron fue la canallada de sacar la foto de la casa, que era una casa grande, que no era de él, repito, sacar la foto de la casa en el libro del CEFI y decir, aquí vivía el tutumpote Juan Bosch, miren con qué lujos vivía mientras el pueblo pasaba hambre. O sea, cosas, calumnias que todavía siguen persiguiendo al profesor porque sus enemigos son enconados. Entonces todo eso marcó la diferencia entre Bosch y los anteriores líderes de este país. Y vamos a hablar claro, de Bosch y los posteriores líderes de este país también. Sí. Me gusta esa idea porque mi suegro, que era militar, fue decán del profesor Bosch cuando Bosch vivía allá en la Abraham Lincoln, en una casa en la parte atrás, donde yo llegué a ir. Correcto. Sí, y mi suegro me contaba con relación a lo modesto que era Bosch, un hombre que, independientemente de ser presidente de la República, era una doña señora personalidad en la sociedad. De relieve mundial ya. Conocido. Bueno, cuando el Gabo le decía a Bosch, maestro. Gabo, que fue premio nacional, premio de literatura, premio Nobel. Bosch, era una persona muy distinta al común del dominicano y como usted señala, fue llevando al pueblo hacia un despertar, porque es que el pueblo dominicano viene del oscurantismo, que significó una etapa muy extraña en la vida social de cualquier pueblo. Correcto. Sí. Así es, lo primero hay que ver que el título de profesor lo gana en buena lid por esa capacidad y sentido de respuesta a la necesidad didáctica de educar al pueblo dominicano. Sí. Por ejemplo, él aprendió la mezcla de política con cultura y magisterio o educación de dos grandes maestros, de Hostos, el puertorriqueño, y de Martí, el cubano. Sí. Es decir, hombres que entendieron la importancia que la educación tiene para la formación de las nacionalidades, para la democracia, para la libertad, para el desarrollo, y dedicó toda su vida
a transmitir conocimiento. Si usted lee una entrevista de Bush, usted lee un discurso de Bush, usted lee una comparecencia televisiva de Bush, se da cuenta que cada 2 pasos hacía una pausa para explicar la palabra que había acabado de usar. Por ejemplo, decía déficit comercial de República Dominicana. Déficit comercial es cuando usted importa más de lo que exporta. Quiere decir, compra más de lo que vende. Es como si usted en un colmado, y por ahí ponía el ejemplo. Entonces, cuando él decía, por ejemplo, la tiranía de Luis XVI combatida por la Revolución Francesa. Decía, Luis XVI, rey absolutista francés que vivió en tal época, hizo esto. La Revolución Francesa, el movimiento político, social, que lo adversó y que logró derrocarlo y que luego lo guillotinó por esta razón y este. Es decir, no era el político que quería impresionar con palabras que no estuvieran a la altura del pueblo para que la gente pensara que sabía más que ellos. Era el político que tenía el compromiso con su pueblo de educarlo para que elevara su nivel y comprendiera las propuestas políticas que se le estaban haciendo. Y por eso también es un político honesto y un político además que trató de llevar la cultura a la gente. Por ejemplo, siendo presidente Bush, hubo los primeros conciertos en Palacio. O sea, llevó artistas a Palacio, trajo artistas del exterior. Pablo Casal estuvo aquí, el violonchelista. Trajo a Cantinflas, que era un personaje muy popular. Yo vi ese acto. Exacto. Era un hombre que además llevaba a los artistas, los intelectuales a Palacio, a encontrarse, a dialogar, que asistía a exposiciones de artes plásticas, a conciertos, que asistió, por ejemplo, al primer ensayo de uno de sus cuentos llevado a la televisión. Cuando se estaba preparando para ser transmitido, él y su esposa visitaron a los actores y conversaron con ellos. Un hombre que además le dedicó mucho, en esos 7 escasos meses, le dedicó mucho también al tema educativo y al tema también del maestro y de la vida del maestro. Enfrentó una huelga de maestros, de FENAMA, la Federación Nacional de Maestros, una huelga que formaba parte de las estrategias de desestabilización. Enfrentó una huelga de funcionarios públicos, de otra organización que se encargaba de los funcionarios públicos. Pero la enfrentó con energía, pero con sentido también de la justicia. Quiere decir, hubo maestros despedidos por participar en la huelga y él personalmente solicitó que fueran repuestos en sus puestos porque él consideró que había sido un error privar a los alumnos de las clases, pero que era un derecho también de que ellos expresaran su inconformidad con alguna de las medidas que podía tomar su gobierno. Claro. Hablaba con relación a lo modesto, lo austero que era el profesor Juan Bosch, un periodista norteamericano que leyó su rendición de cuentas al final de su gobierno, se quedó perplejo. Así es. Y dice que cómo es posible que un presidente de la República tenga en su declaración jurada de bienes, que muchos en estos tiempos no la quieren dar, la esconden, él declarara que tenía 60 pesos, 60 pesos en el banco. Así es. Que el librero que tenía, que era de pino blanco, o sea, una madera, que puede decirse madera de los pobres, eso no es caoba, ni roble, ni esa. Y yo que tuve tanto tiempo en su casa y que lo entrevisté tantísimas veces, todavía recuerdo ese escaparate muy sencillo. Así es. Y un televisor blanco y negro que lo debía. Lo debía. A la empresa que se lo fió, el profesor Bosch lo debía. Entre otras y otras cosas que resultan en esos tiempos, y todavía inconcebible que una persona fuera tan austera como fue Bosch. Mire, las recepciones en Palacio, las pocas recepciones en Palacio que se dieron en la época del presidente Bush, no incluían bebidas alcohólicas. No. Incluían agua de coco, los refrescos. Porque yo encontré una carta en el archivo de la Secretaría de la Presidencia proponiéndole al Hotel Embajador que comprara toda la reserva de vinos y bebidas finas que Palacio tenía para ese dinero
usarlo en la reforma agraria. Wow. Ese es el hombre que derrocaron el 25 de septiembre. Sí, sí. Y que además, por ejemplo, que están tan de moda las exenciones a las importaciones, que se dice que esto, que es verdad, que eso es burlar el fisco, y lo es. Sí. Que por qué se le da a una empresa y por qué no al ciudadano común, y por qué si la empresa es rica, por qué hay que hacerle exenciones del pago de impuestos. Bueno, pues esa práctica venía de Trujillo y el Consejo de Estado la utilizó mucho para cooptar, es decir, para comprar voluntades, para ganar adhesiones. Sí. Y era muy frecuente en la documentación del Consejo de Estado, previo a Bosch, eso y los cambios de divisa, que estaban regulados a nivel del Consejo de Estado y que había que autorizarlo. Cuando entra Bosch como presidente, cambia radicalmente el mecanismo. Sí. Por ejemplo, para cambiar divisas, usted tenía un hijo estudiando en el exterior, tenía que mandarle la matrícula, o tenía un enfermo que tenía que llevarlo al exterior a atenderse, o iba a hacer un viaje. Había que hacer una carta firmada por Bosch o el secretario de la presidencia, Abraham Harr, en la cual tenía que explicar la persona, quién era el que iba a cambiar, cuánto iba a cambiar, que no generalmente no pasaba de $1,000. Sí, sí. Y luego la causa que avalaba el cambio. Por ejemplo, cuando derrocan a Bosch y entra el triunvirato, lo primero que se hace, hay dos cosas que, y esto se va a publicar pronto por el archivo en 3 tomos de documentos de la Secretaría de la Presidencia, del Consejo de Estado, de Bosch y del triunvirato, para que se pueda comparar un gobierno y otro. Lo primero que hace el triunvirato es un excedente que había de unas compras militares, entregárselo a los militares, como soborno, como pago por el golpe. Sí. Lo segundo que hace es liberalizar el cambio de divisa. Un papelito que decía, cámbiele al portador $10,000, sin explicar por qué, ni quién era el portador, ni por qué razón se le debía autorizar. Y las exenciones, fue lo otro que caracterizó a Bosch. Bosch, yo publico aquí en los libros sobre Bosch, cartas de Bosch a generales, diciéndole que usted ha pedido importar un auto de lujo, por ejemplo a Peguero, el jefe de la policía. Sí, sí, Belisario. A Belisario Peguero, diciéndole, usted, y era su jefe de la policía, usted ha pedido importar un auto de lujo para su uso personal. Y yo le respondo que esa es una de las pocas vías que tiene este gobierno para financiar los programas sociales de los más necesitados. Sí. Yo no se lo autorizo. Sí. Y una carta que mandó a Viñas, al jefe del ejército, Elvis Viñas, donde le decía al general, no me pasen más solicitudes de altos militares de paso o que estudian en Estados Unidos pidiendo traer autos, porque no la voy a autorizar sin el pago de impuestos. Los más pobres son los que tienen que ser protegidos y hacerlo. Eso cambió radicalmente en el triunvirato. Sí. En el triunvirato las exenciones eran escandalosas y la corrupción se enseñoreó de nuevo, precisamente por repudio a la política austera y honesta que había tenido el profesor Bosch como presidente. Correcto, correcto. Debemos hacer necesariamente un breve corte, profesor, para entonces caer en algunos temas, por ejemplo, ¿qué significó en ese cambio brusco, esa violencia criminal contra el gobierno de Bosch, por ejemplo, de parte de una empresa que se llama Oversea? Sí. Eso. Okay. Y el otro asunto, esa manifestación de reafirmación cristiana y grandes empresas que tuvieron que ver con el derrocamiento de Bosch. Algunas todavía están ahí en la avenida Duarte y tienen exactamente el mismo nombre que en aquella época. Esto y mucho más en un ratito.